escribas, fariseos, maestros, saduceos, publicanos. ¿Quiénes son todos estos personajes que muchas veces salen en la Sagrada Escritura y con los cuales Jesús mantiene relaciones de discusión, de tensión, polémica, de escucha? Soy el Padre Pablo, estás viendo la serie Cómo leer la Biblia y hoy quiero contarte quiénes son estas personas. Comencemos. Los saduceos. Los saduceos son la clase sacerdotal aristocrática. Era gente culta, era gente rica y tenía una característica, que no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos significan los separados, los puros. Era un sector del pueblo de Israel que eran muy observantes, observaban mucho la ley, es decir, el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, además de observar una serie de tradiciones orales que también daban indicaciones morales, de comportamiento, rituales, pero por sobre todo ellos creían que la salvación era fruto de su esfuerzo. Por eso es que les cuesta entender tanto a Jesús cuando viene a decirnos que la salvación es gratuita. Para ellos es inconcebible. Para ellos la salvación se gana observando al pie de la letra, estrictamente, de una manera, por así decirlo, ortodoxa, todas y cada una de las prescripciones de la Torá. Los sacerdotes son los encargados del sacrificio del templo. Los judíos se acercaban a Jerusalén, al templo, a ofrecerle a Dios víctimas, y el encargado de hacer ese ofrecimiento era precisamente el sacerdote. Esos sacrificios tenían como finalidad pedir perdón, dar gracias a Dios, que en cierta manera también hoy nosotros los sacerdotes seguimos en una nueva dimensión y mucho más plena realizando ese sacrificio, ya no en el templo, sino en el altar, en la iglesia, ofreciéndole a Dios su propio Hijo, también en acción de gracias para pedir perdón. Pero ahora ya no es más un sacrificio de un animal, sino que es el sacrificio, la ofrenda del propio Hijo de Dios. Por eso esa ofrenda es capaz, ahora sí, de perdonarnos, de reconciliarnos. Es una ofrenda digna de Dios para dar gracias. Los levitas son los ayudantes de los sacerdotes en el ministerio del sacrificio en el templo. Son parte también de una tribu que Dios apartó precisamente para encomendarle esta misión. Eran todos pertenecientes a la tribu de Leví, de ahí el nombre levitas. Escribas y doctores de la ley son la clase intelectual del pueblo de Israel. Se dedican a estudiar, a escudriñar las Escrituras. Los maestros son escribas, doctores de la ley, que además de estudiar las Sagradas Escrituras, hacían escuela. Tenían discípulos, tenían un discipulado. Algunas personas, dentro del pueblo de Israel, solamente varones, elegían a algunos de estos maestros y se convertían en sus discípulos. Era común que cuando el maestro caminaba, adelante iban los discípulos, atrás iba el maestro. Estos discípulos también, además de seguir a este maestro, eran un poco servidores del maestro. Y esta pertenencia a esta escuela, a este maestro, era por un tiempo limitado. Jesús también va a ser un maestro, pero va a ser un maestro distinto. Cuando salga a caminar, Él va a ir adelante, como el buen pastor, que va delante de sus ovejas, y sus discípulos van a ir atrás. En el discipulado de Jesús hay varones, claramente, pero también hay mujeres. Y no es por un tiempo limitado, es para siempre. Y además,
Esa relación que el Maestro Jesús establece con sus discípulos no es la relación de uno que sirve y el otro que es servido. Jesús dice, yo ya no los llamo más siervos, yo los llamo amigos. Los publicanos era gente despreciada por el pueblo judío. No eran judíos. Bueno, ya sé qué vas a decir. ¿Y Mateo? Bueno, Mateo era un caso especial, porque además de publicano era judío. Ellos se dedicaban a cobrar los impuestos para el imperio. Y esto para los judíos era humillante. Como ellos, siendo el pueblo elegido de Dios, tienen que estar pagando dinero para un emperador. Y sin embargo, publicanos y prostitutas escuchan y acogen y reciben el regalo de la salvación. Por último, los anahuín. Los anahuín son una parte muy especial del pueblo de Dios. Se llaman también los pobres de Yahvé. Pobres porque sí, no tenían fortunas, no eran personas ricas, pero eran pobres sobre todo porque eran pobres de Dios, eran necesitados de Dios. Eran personas justas en el término bíblico, es decir, personas que buscaban hacer la voluntad de Dios, que buscaban la santidad y tenían su corazón puesta en la promesa de Dios. Y es precisamente de este pequeño grupo de personas sencillas y humildes donde van a ser el Salvador, de donde van a ser Jesús. Anahuín es la Virgen, es San José, es Zacarías, es Isabel. Espero que esta breve explicación de estos personajes que van saliendo a lo largo de la vida del Señor, con los cuales Él confronta, te ayude a tener un encuentro un poquito más profundo con Jesús palabra, nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Que Dios te bendiga y la Virgen te cuide. Chao. Gracias por tu visita. Recordá suscribirte y tocar la campanita para no perderte nuevos videos y series. Si tenés interés en algún tema, déjalo en los comentarios. Regálame un me gusta al video y compartilo para apoyar la evangelización. Nos vemos en el próximo encuentro con Jesús. Dios te bendiga. Chao.